Sean todos muy bienvenidos a 15 minutos de radio. Nos encontramos acá en la casa de Juan, puntualmente para hablar de la historia. Yo tengo una frase que utilizo mucho, en general lo uso para la vida diaria, que lo que fuimos es lo que somos, cómo el pasado puede repercutir en el presente de hoy. Así que Juan, primero agradezco, nos une una amistad enorme, te Gracias. agradezco que estés acá. Juan Pi es profe de historia a nivel secundario y puntualmente fue compañero mío de secundario. Como primera pregunta, Juan, ¿existe algún hecho histórico en nuestro país que vos quieras recalcar como que pueda servir para la sociedad de hoy? ¿Algún movimiento o algo? Sí, yo creo que en nuestro país hubo un hecho que marca un antes y un después en lo que es la política nacional, con todo lo que son sus grises y con todo lo que conlleva eso, que es el surgimiento para mí del peronismo. Marca un antes y un después, más que nada pero también porque es el primer partido político de masas, que es el que lleva adelante una agenda más orientada a lo que son los trabajadores, y con eso también, con lo que son muchísimas cosas, como por ejemplo la división de la sociedad en peronismo, antiperonismo, pero nuestra historia siempre estuvo marcada por lo que son como bandos, como lo que podríamos hablar, hablando también un poco como si fuese futbolístico, en un River Boca. Y siempre como que nos posicionamos de un lado o del otro, que eso es una también de las contras de la política en general de nuestra historia. Y en historia argentina en particular, yo creo que es un hecho que marca un antes y un después. Claro, eso viene de larga data, porque me pongo a pensar mientras decís eso de los bandos, unitarios, Tal federales, cual. es como una marca de nuestra sociedad o en general, ¿no? Mismo también, cuando hablamos, ponele, en historias como siempre, cuando hablamos de esto de los bandos, tenemos lo que es Sarmiento, marca también la civilización y la barbarie. Y ya arrancando desde ahí, como que había un bando que era la civilización, que para Claro, Sarmiento era todo lo extranjero, la barbarie era todo lo autóctono, lo europeo. lo europeo para él era toda la civilización. Y el de campo El era de lo... campo, el gaucho, como él Claro, lo definía, uno de sus libros más importantes, el Facundo, lo define así. La civilización y la barbarie, definiendo al caudillo, al propio de acá, como la barbarie, como todo lo que está mal y la corrupción y todo lo que viene de afuera es lo que sirve. Para mí es una figura que genera también un montón de encuentro de lo que es Sarmiento por su obra educativa, que es importante, pero también con ese, por un lado también podemos decir hasta racismo, pero también genera como estás a favor o en contra, que eso, como siempre, como claro. te dije antes, ¿viste? No, también genera siempre una división en nuestro país. Es como que se trata también, ¿no? Como quien está en el rubro de historia. A mí fue una materia que siempre en la secundaria me llamó la atención, la Sí, historia. Por algo estudiamos sociales sí, sí, nosotros sí. y nos dedicamos a esa parte y no somos tan exactos. Que puntualmente lo interesante de la historia es como reescribirla, poder reescribirla, ¿no? Agarrar un personaje, sea nuestra Sí, historia nacional o sí. un hecho histórico, analizarlo y poder entenderlo de otra perspectiva. Muchas veces también la historia, algo muy importante es la carga de subjetividad, ¿no? Desde dónde se para uno para poder escribirla o reescribirla la historia. Capaz vos podés analizar un hecho ahora, con lo que son muchas más fuentes, datos específicos, y podés decir, bueno, esto que pasó tuvo tal repercusión, y capaz vos vas a lo que era un tiempo atrás y se analizaba de otra forma. Mismo en nuestra historia hay diferentes movimientos, el revisionismo histórico, por ejemplo, que hizo eso, es revisionar algunos de los que son ahora considerados próceres, que durante mucho tiempo eran considerados villanos en nuestra historia. Rosas es un ejemplo así como también importante. Mucho tiempo se lo consideró un caudillo, un tirano, y desde la perspectiva que tenemos hoy fue uno de los primeros que logró defender la soberanía de Argentina. Es más, uno de los últimos feriados que se instauró en nuestro país, el Día de la Soberanía Nacional, justamente hace referencia a un combate que tuvo Rosas, ¿no? Que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, defendiendo a nuestro país, los intereses en ese momento de la incipiente formación de Argentina, frente a lo que eran los embates de Francia y de Gran Bretaña. Claro, los embates de afuera, Sí, del exterior. defendiendo la soberanía de nuestro Claro, país en sí, quería la libre navegación desde afuera. El que hace Rosa defiende lo que son los principios de soberanía, de poder regir nuestro propio destino. O sea, es un hecho importante y que había quedado mucho tiempo en el olvido también. Y que claro, se que eso no se rescata. cuenta, ¿no? A nivel Claro, secundario yo sí. recuerdo, por ejemplo, las noches del Cabildo con la lluvia y Claro, que bueno, después, o San Martín con el caballo blanco, ¿no? Las cosas que claro. después uno, Que adentrándote en la historia, ¿no? Y claro, Revisionás un lo poco ves y... un poco desde otra perspectiva, capaz con el tiempo, y decís, sí, en la primera nos decían, sí, San Martín arriba de un caballo cruzando la cordillera de los Andes. Era un hecho casi imposible que lo pueda cruzar. San Martín Claro, lo cruza por el enfermo estado en que estaba, incluso, claro. sin fondos, porque lo que era en ese momento Buenos Aires tampoco le enviaba fondos.
pidiéndole a sus soldados, al pueblo de Mendoza, que era donde estaba él, que hagan aportes para poder realizar esta campaña y frenar el avance de España. Se lo ve como heroico, pero fue Claro. más una guapiada. Sí, mismo. Un montón de cosas. La mayoría de nuestros próceres terminan o en la extrema pobreza, exiliados, porque San Martín termina muriendo en Francia, o sea, en Boulogne-sur-Mer, termina falleciendo ahí, pagándole al médico con lo poco que le quedaba y también renunciando a lo que era todo lo que le correspondía por haber pertenecido a lo que hasta ese momento todavía no estaba como la República Argentina, ¿no? Pero renunció a todo. Hay un montón de hechos que desde otra perspectiva uno los puede reconstruir y ver cómo no eran tan como uno los creía antes. Como decías vos también, lo del 25 de mayo. Claro. Lo mismo, uno pensaba, no, la plaza, los paraguas. Claro, la lluvia, que ni siquiera llovió, ¿no? El reparto ni llovió y el paraguas era algo que era un bien de recontra super lujo. Igual que las invasiones inglesas con aceite tirando aceite. ¿Quién que era carísimo, supuestamente para la época. Claro, tenemos la idea de French Beruti repartiendo carapelas. No, repartían distintivos para saber a quién tenían que matar si se pudría todo. También viene de ahí, ¿no? Pero... ¿Y en la educación formal es fácil reescribir de tu lado como docente, reescribir la historia, poder trasladárselo a los alumnos? ¿O hay que un poco acotarse a lo que ya está instaurado? En la secundaria muchas veces vos tenés que recurrir un poco más a lo que es la anécdota también, ¿no? A mí me toca explicar lo que son diferentes periodos. Bueno, yo tengo varios años de historia. Hay hechos obviamente que me gustan más. Lo que es la historia contemporánea, todo lo que es siglo XX, creo que a mí me gusta mucho más explicarla, transmitirla, por el hecho de la implicancia que tiene hasta el día de hoy. No digo que los hechos que hace 500 años estaban acá, 600 años, o la antigua Grecia no tengan implicancia porque sientan las bases de la civilización, de un montón de cosas, ¿no? Pero tienen mucha más relevancia, creo, los hechos de historia contemporánea, siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial, el periodo democrático y todos los golpes de Estado en nuestro país. Creo que tienen mucha más relevancia y también va mucho en lo anecdótico, ¿no? De cómo llegar a los chicos y de qué forma ellos también se interesen por la historia. Vos sabés que igual el 100% de tus alumnos no les va a gustar la historia. Cuando nosotros íbamos a la secundaria lo mismo, Dieguito. No sé, a mí yo iba a matemática y vos te acordás, matemática era un desastre. Sí, iba mal. Yo tenía a mi madre que era docente y me ayudaba, pero directamente sí. Uno se inclina obviamente ya en la secundaria en cierta edad a cosas que le gustan más. Y le entra por un lado y otras cosas que... Nosotros los dos hicimos sociales, siempre seguimos por ese camino. Si vos me decís algo, y sí, vos me preguntás, ¿cómo haces para que eso le llegue a los chicos? Sabés que a todos no les va a gustar. Intentás por lo menos que tengan una base, que tengan la anécdota, algo importante, de hechos que son sí muy relevantes. ¿Y ha cambiado el alumno de lo que es el alumno de nuestra época? Porque a mí me tocó dar clases en otra materia, que no tiene mucha creatividad, que es el inglés, en sí es mucho más técnico. Pero veo que actualmente como que los niños o adolescentes, mejor dichos, vienen con otra idea, con otras cosas, se preguntan más cosas capaz de lo que hacemos nosotros. Yo creo que hay muchas veces que a los adolescentes, desde muchos ámbitos, se los demoniza. Como al adolescente de decir, es el culpable de todo lo malo. Ponele, vamos ahora a lo que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia. ¿Quién tiene la culpa? Los jóvenes. Y como que siempre de lo malo de la sociedad, ¿a quién le echamos la culpa? Al sector joven, a los pibes de entre, no sé, 15 a 20 años. Ponele, ellos son los que... No, yo creo que sí, es un alumno, pero es distinto. Pero no por eso significa que sea peor, porque si vos nos comparás lo mismo, cuando nosotros íbamos a la secundaria, ya hace como, no sé, 20 años casi, claro, sí. Y vos nos comparamos con esa, lo que eran, no sé, nuestros viejos, era completamente distinto. Imagínate ya esa brecha a lo que es hoy, que en 20 años pasamos nosotros capaz de, para hacer un trabajo práctico y meterte y buscar el Encarta, claro, a que tener todo el alcance de la mano. También, claro, la tecnología, ¿no? También se lo llevó por delante. Vos ahora, no sé, yo tengo que dar clases virtuales y cuando doy las clases virtuales les pregunto capaz a los chicos, bueno, ¿y cuál es justo me pasó esto ayer? Estábamos hablando de definiciones, de conceptos generales, bueno, ¿qué es el Estado? Que estaba preguntando yo a los chicos, bueno, ¿qué es para ustedes el Estado? Y fue instantáneo, uno de los pibes agarra y me dice, profe, acá lo busqué en Google, el Estado es... Claro. No era la idea. Claro, la idea era que, claro, que vos me lo puedas, se te ocurra a vos. No, pues yo lo busqué en Google y ya me salió la institución jurídica organizada. Sí. Se fue perdiendo esa parte de como de la creatividad, procesarlo claro. Uno, pensarlo. ¿No? Es un alumno distinto, que mismo también es mucho más difícil captar la atención, porque está compitiendo contra una pantalla y contra lo que es la información inmediata y todo el alcance de la mano.
pero también eso tiene sus ventajas, ¿no? Porque así como a nosotros nos costaba capaz conseguir información, a los chicos de ahora conseguir información es abrirse información, claro. Claro, son nativos digitales incluso, que ellos en un segundo te solucionan. Capaz me ha pasado a mí cosas que yo no sabía cómo hacer y me explicaron ellos y sabían. Mejor ellos, sabían más ellos que yo de cómo hacer algo en una compu o algo digital, cómo buscar una información, instalar un programita. Como te digo, no son peores los alumnos de ahora, son distintos. Y nosotros, los docentes, también tenemos que adaptarnos a eso. A que tenemos alumnos distintos, a capaz como la idea que teníamos de un alumno cuando íbamos nosotros. No y hablando de las clases no presenciales, Juan, sí. puntualmente, ¿vinieron para quedarse? ¿Cómo se divisa el futuro? ¿Qué se habla a nivel docente, educativo? ¿Serán también semipresenciales? ¿Cómo Mirá, crees que se...? Yo particularmente aprecio muchísimo más, pero para mí es mucho mejor el hecho de la presencialidad. Creo que contra eso no se compite. Capaz en un ámbito más superior, no sé, lo que puede ser la universidad o un terciario, puede que tengas lo que es un beneficio o alguna forma de continuar, pero para los chicos de secundaria es vital lo que es la presencialidad. Por un montón de instancias, no solamente porque es estar en el contacto con los alumnos. Vos pensás que el año pasado los chicos, el 80%, el 90% no tuvieron evaluaciones. Porque es muy difícil tomar una evaluación de forma virtual. Hay formas, ¿no? Pero mucho más cerrado a lo que es una evaluación. Sí, más difícil de Yo controlar. cuando tomo una evaluación intento que se pongan en juego diferentes capacidades de ellos. No solamente lo que es que definan un concepto y chao. A mí me gusta que relacionen, puedan extrapolar, que es llevar a la actualidad cosas del pasado. Y eso en una evaluación que vos le das capaz, no sé, 2 horas para hacerlo virtuales, ellos pueden copiar y pegar y justamente ese no es el objetivo. Y la presencialidad, contra eso no hay forma. Hay cosas sí que están buenas de la virtualidad, la entrega de trabajos, la corrección, esto de buscar información instantánea, pero para mí, te digo, cuando volví este año al aula fue mucho mejor que la virtualidad. Aparte que la virtualidad muchas veces también depende del ámbito que estén los chicos, ¿no? Porque yo doy clase en los dos ámbitos, privado y público. Y en el privado vos sabés que tienen ciertos recursos y que en los colegios públicos esos recursos son más escasos o no existen directamente. Y esa brecha que se genera también va llevando a la desigualdad, ¿no? Y también nivela un poco para abajo, ya Claro. que no están siendo evaluados. Ya ha pasado un año de pandemia que tenemos juntos, es como que se complica un poco más. Y vos pensás que los chicos que... Yo tengo los últimos años, sexto, ¿viste? Y pensás que esos chicos este año ahora están en la facultad y estuvieron un año sin una evaluación. Yo les decía a los chicos, hagan los trabajos en el menor tiempo posible, preséntenlos, investiguen ustedes para presentarlos, porque el año pasado la facultad se los va a comer a ustedes. Si ustedes no se ponen las pilas, el año que viene la facultad se los come a ustedes. La mayoría, justo de este último año que tengo, son un colegio privado que capaz tienen la oportunidad de arrancar solamente estudiando, ¿viste? Pero igualmente, arrancan la facultad, el parcial sigue estando, el final sigue estando, esa instancia no deja... El escalón es muy alto. Que esa es otra cosa, ¿viste? Que también es importante remarcar. Mucha gente pide que la secundaria se ayorne, o sea, que se ponga más a lo que es la actualidad, pero la facultad no lo hace. Y eso para mí es uno de los grandes también faltas de lo que es nuestro sistema educativo. La facultad no se ayorna, no cambia nada, sigue siendo la misma facultad de hace 25 o 30 años atrás. Y la escuela secundaria cambió en ese tiempo. Y entonces yo creo que también eso es algo que debería cambiar un poco. Como que sigue siendo un claustro cerrado, sin modificaciones. Y sigue siendo el salto muy alto, ¿no? Muy alto. El peldaño. Y que chocan. Nosotros lo hemos tenido que hacer. Sí. O sea, la exigencia que había a nivel secundario. Y hasta te digo, a nosotros no nos costó tanto. Porque si vos te vas a pensar, nosotros somos todos de la escuela pública. Sí, claro. Y todos, que son nuestro grupo de amigos, digo, el que no se recibió, consiguió un buen laburo y pudo continuar y se acomodó. La gran mayoría de nosotros, por suerte, sí, pudo hacerlo, ¿viste? No sé, tenemos un ingeniero, un contador, un abogado, profe, un casi contador. Un casi contador. Entonces, nos fuimos acomodando. Y vos lo ves esa brecha ahora entre la escuela pública, por lo menos acá en provincia, ¿no? Capaz en capital es distinta la situación, pero acá en provincia la brecha entre escuela pública y privada crece. Y la idea es que no siga creciendo. Yo laburo en los dos ámbitos. Entonces, yo soy el mismo profesor en privado que en público, no cambio. Y esperemos que siga así, ¿no? O que siga así, que esto se modifique, lo que es esta brecha, mismo la facultad, todo. Esperemos. Sí. Bueno, Juan, han pasado los 15 minutos. Realmente es un placer estar lo tuyo. No, por favor, obviamente es la primera vez que nos tomamos un tiempo, una excusa para hablar de historia. Hablamos de muchos temas con Juan.
Así que bueno, agradezco primero que me hayas abierto la casa Por para favor, hacer Diego. esta entrevista. Un placer. Ha sido un verdadero placer. Espero que les haya interesado. La verdad que la historia es una cosa que a veces uno lo toma como una obligación en la secundaria, pero está bueno pensarla como reescribirla y pensarla a un lado de entender la sociedad actual. Así que Juanpi, te agradezco muchísimo. No, por favor, Diego. Ha sido un verdadero gusto y ya saben ustedes que pueden seguirnos en la página 15minutosderadio.com o también está el canal de YouTube junto con las 15 entrevistas anteriores. Ahora tenemos la número 16, así que les agradezco mucho y que tengan buena jornada. Muchas gracias.